Queridas, queridos, bienvenidos al versículo 5 de este viaje de introducción a las máquinas de tarot, el capítulo 2. Seguimos nuestro viaje y nos encontramos hoy con la arcana 10, que enuncia el sello de las narrativas marginales. ¿Sí? En la máquina, la arcana 10, que tradicionalmente puede ser vista como la rueda de la fortuna, es llamada de la esfinge. Entonces la máquina se desprende un poco de lo que es esa rueda de la fortuna y pone en evidencia a esa figura que está arriba en muchas de las representaciones, ¿no? Es la favorita entre muchas arcanas. Cuando nos vamos debruçando en el tarot, muchas veces vamos eligiendo o nos van eligiendo a nosotras arcanas que vamos teniendo un tipo de relación un poco más especial que con otras. A veces es porque nos gustan, a veces porque aparecen mucho en nuestras lecturas, a veces es porque nos llaman, o a veces es porque simplemente son recurrentes, ¿no? Entonces vamos teniendo algún tipo de simpatía o una relación un poco más íntima con algunas de las arcanas que con otras, ¿no? Hay siempre algunas que quedan más desconocidas, que no las tenemos tan entendidas, que no sabemos muy bien por cuerpo, ¿no? Muchas veces sabemos intelectualmente qué es lo que cada arcana representa, pero no siempre las hemos pasado por cuerpo. Entonces esta es una de mis favoritas y trataré acá de hacer un recorrido que le haga honor a esta arcana. En la representación de la versión primera de la máquina, la arcana 10 es nada más que ella. Se puede notar ya que hay un tipo de intención en la máquina de ponerla con algún tipo de reverencia. Se ve en esta representación primeramente que es esa esfinge mitad mujer, mitad leona o felina, ¿no? Eso ya tiene una relación directa con la loca, obviamente. Es un arcana sello también, entonces está lidiando con aquella idea que teníamos puesta de la representación de la animalidad o la violencia con la humanidad, la tecnología, que después el sello de Les Maestres esconde un poco su animalidad, no se ve ningún tipo de felina, pero hay un detalle que se nota. Y entonces la esfinge es un poco ese mismo amálgama, pero de otra forma, ¿no? Entonces hay una junción entre la felina y la mujer, la feminidad, y entonces tenemos esta representación de la esfinge. Por eso también se saca la rueda de la fortuna y se la pone, porque tiene un diálogo directo con la imagética y el simbolismo de la máquina. Se ve que está parada en un piso, ese piso en un primer momento está representado de esa forma como si fuera concreto, que es un desvío un poco de lo que otras representaciones de la arcana 10 hacen. Ella habla por ella misma y está parada delante de una puerta. Entonces es como si fuera guardiana, ¿no? Como si les maestres en una tradición guardan las llaves de entrada hacia algún lugar. La esfinge ya trae un simbolismo de que es la que guarda la puerta o la que está en algún lugar de protección. Eso también nos lleva a tomar a la esfinge como una entidad mitológica antigua que tiene esa idea no solo de protección, pero también de proponer acertijos, y dependiendo de nuestra respuesta hay una resolución de una forma u otra. Entonces está en un umbral, obviamente, y guarda el cruce, ¿sí? Bien, detalle para que desde el primer momento esta esfinge tiene en el cuello una luna negra, entonces tiene una relación con Lilith, con la Lilith astrológica, con la Lilith mitológica, si se quiere decir, pero con la idea de una luna negra, ¿no? Bien. En las máquinas de tarot, así como en la mayor parte de los tarots, esta arcana se encuentra en el medio del camino, entre la loca y el mundo, si se quiere decir. Esta posición refleja su carácter transformador, marcando una realidad anterior y una posterior.
¿no? Entonces, si estamos en el medio del camino, tenemos el pasado atrás, el futuro adelante, o el futuro atrás, el pasado adelante. Yo que tengo un poco más de 40, es interesante cuando llegas a mitad de vida, ponele, ¿no? Como hay una perspectiva diferente de lo que es toda la vivencia, ¿no? Entonces hay una transformación puesta y escondida acá. En las máquinas, la tradicional simbología de la rueda de la fortuna es fragmentada y se pone en evidencia a la figura de la esfinge. Entonces, la idea de la esfinge yo creo que habla de la rueda de la fortuna. Veremos eso un poquito más adelante. Entonces, la fragmenta y evidencia esta esfinge porque es importante para la máquina. Es ella la que divide las eras, es ella la que se mantiene inmutable, es el centro, la periferia, la que contiene y la que dicta. Es ella la que se esconde cuando decimos que todo está en movimiento, todo menos ella. Es la afirmación de que las disidencias del régimen cis heteropatriarcal están ahora y estarán siempre presentes, porque si existe un sistema binarista, existe en su centro aquellas que lo darán vuelta, lo subvierten y lo mezclan de formas nuevas. La transgeneridad, la travestilidad, la disidencia es histórica y resistencia a esa brutalidad del género. Esta es la primera intención que la máquina propone sobre la esfinge, y la máquina misma resuelve leerla. Entonces, en la mismísima versión primera, la gente que compró la primera edición de verdad, ponele de verdad, ¿no? La esfinge era aquella, después se redibujó y la esfinge era esta. Ahora gana una espada, gana también un sol negro, que puede ser una imagen saturnina. La luna negra queda menguante y no creciente, tiene ahora una espada, sigue con las tetas para afuera, muestra su rostro y ahora tiene en el piso una división que, para quien está atenta, verá que hay una correspondencia con otra arcana. Después también llegaremos a eso. Y también no tiene una puerta atrás, sino que divide algo que puede ser tomado como un hueco abajo y un hueco blanco arriba. Entonces también tiene una división horizontal en este momento. Habla su nombre, habla su número, y no solo eso, habla también sobre la idea de una serpiente que tiene dos cabezas. Ahora, en la mitología africana que estuve leyendo estos días, me vino, no porque soy antropóloga ni nada, de lectora de las cosas que están puestas, dos cabezas pueden ser tomadas como una mutualidad en apoyo mutuo, ¿no? Comparten un estómago, entonces buscan lo que me alimenta a mí te alimenta a ti también, ¿no? Entonces cuando yo paso hambre, vos también estás pasando hambre. Cuando yo me alimento, vos también te estás alimentando, ¿no? Esa poética me pareció bastante interesante y bonita. Pero en un primer momento lo que está puesto en la máquina es que hay algún tipo de bipartición, ¿no? Y eso se explica porque mucha gente tiene que hablar dos tipos de lenguas. La gente trans o las personas que son travestis o disidentes, las monstris, normalmente aprenden a hablar dos tipos de lenguas. Una lengua cis-hetero que se expone para mantener un poco la seguridad, y después aprendes otra lengua que se habla en un ambiente más seguro, ¿no? Entonces, para nuestra seguridad aprendemos un poco el lenguaje de lo que es el poder y cómo moverse adentro de ese lenguaje del poder, y después se aprende un lenguaje un poco más libre también, ¿no? Pero ahora, con esta camada o esta capa nueva de que lo que alimenta a una alimenta a la otra, también está hay una disociación que puede ser bastante perjudicial, pero también está puesta esa idea de que es muy loco como también la cisgeneridad va tratando de eliminar a las existencias trans, y de cómo eso elimina su propia existencia, ¿no? Estamos conectados, quieran o no lo quieran, las personas que están en un lugar de desprivilegio, ¿no? Aprendemos a vivir en un lugar en donde el poder instituido no es nuestro, entonces aprendemos siempre que hay una negociación, ¿no?
y la gente que piensa que tiene poder piensa que no hace falta negociar, que pueden exterminar, ¿no? Y no se dan cuenta de esa interconexión y de que la negociación es para todos, ¿no? Todos tenemos que negociar nuestra existencia en este plano, no solo las personas que no tienen privilegios de alguna u otra forma, ¿no? Interseccionalmente no es una afirmación categórica que estamos en un lugar u otro, pero esa postura de exterminio de una de las cabezas, si las cabezas se están peleando por comida, ninguna se alimenta, y si una muere, la otra también muere, ¿no? Esa interconexión y esa interdependencia que tenemos. Bien. Entonces esta es la segunda expresión, ya simbólicamente se empieza a trabajar de otra forma. La espada también le hace un guiño a la justicia, también a la idea de algún tipo de potestad, emperador, el corte. Es muy importante también tomar en una lectura del tarot la idea de que esta esfinge no solo marca el tránsito de eras, sino que también es muy tajante en lo que es una era y otra, ¿no? Es muy interesante también notar el momento que estoy grabando esta arcana para ustedes y el tránsito muy cortante y muy pungente que está sucediendo en mi vida personal. Bien. Y por eso narrativas marginales, ¿no? Porque hay y por eso la esfinge puesta como preponderante, ¿no? Porque no habla de reyes o políticos o vagabundes que suben y bajan en la rueda, la gente que está en ese movimiento de la pelea capitalista por la escalera de la empresa o por los títulos, los papeles, sino que la gente que realmente no está contemplada en ese sistema, ¿no? La gente que está empujada hacia los márgenes y que tiene que crear un tipo de existencia e inventar una existencia marginal al sistema. La idea de marginalidad es interesante porque después veremos con el advento de la arcana 15, que es la herética, la narrativa herética. La marginalidad supone que todavía es el sistema que margina, ¿no? Entonces hay una pertenencia a un sistema que se mantiene vigente por marginar a personas. No es que, por eso es interesante notar que la idea de exterminio es un delirio de poder, ¿no? Porque la marginalidad sostiene un poco el sistema, ¿no? No es que las personas trans sostienen a la cisgeneridad, pero el marginar a identidades es lo que sostiene el centro poderoso, ¿no? Es la pobreza material de muchos que sostiene la riqueza de pocos, ¿no? Si se extermina a los que están sosteniendo ese lugar desigual, cae todo, ¿no? El sistema se termina. Entonces la marginalidad y el centro tienen una correlación y una condependencia. Y después la máquina propone entonces hacer una creación herética para que el sistema realmente caiga, pero en este primer momento de este cuarto sello tenemos acá la idea de la marginalidad. Bien, tenemos obviamente la idea de la rueda de la fortuna con sus representaciones circulares, eso es lo que me interesa también. El tiempo, porque la esfinge es el sello de tiempos, el sello de tierra, entonces está hablando sobre las cuerpas, está hablando sobre nuestra representación del tiempo y cómo el tiempo capitalista o neoliberal se toma como una línea recta, ¿no? Por eso decimos, por ejemplo, que el pasado está atrás y el futuro está adelante, como algo que es un constante flujo y por eso también decimos que hay naciones que son retrasadas en términos de desenvolvimiento, ¿no? Entonces es como si hubiera un mapa y un lugar en donde vos vas de un lugar a otro, y si no llegaste a aquel lugar es porque el tiempo todavía no sucedió de forma que llegarás a un lugar, porque son los pasos, ¿no? Se dan pasos en el tiempo para llegar a un lugar material, ¿no? Y hay una obvia representación de un tiempo circular acá, en donde si somos países de tercer mundo desenvolvidos o subdesenvolvidos en este momento, es porque es así que el sistema funciona, ¿no? Porque la idea circular del tiempo también propone que lo que está sucediendo en este momento es lo único que puede ser entendido
como algo que se volverá a repetir de otra forma, capaz espiral, capaz circular, pero no hay un lugar de llegada, no hay un plan de desarrollo, ¿no? Si la materialidad no está expuesta en este momento, es porque en este momento, en esa circularidad, hay algo que está rompiendo con ese flujo circular del tiempo, ¿no? Y si tomamos al tiempo como un flujo circular, entonces en este momento las condiciones materiales deberían estar puestas para proponer algún tipo de futuro igual. Entonces la igualdad debería estar propuesta y instaurada en este momento con esa concepción, porque el tránsito se vuelve siempre a un mismo lugar donde hay que mirar. Entonces no es el futuro que nos va a dar nada, ¿no? O es ahora o no la tendremos, porque el tiempo no se mueve en dirección a ningún lugar, ¿no? Está en esa representación circular. Y está ahí la idea de la Rueda de la Fortuna, un juego de la PlayStation 2, la Rueda de la Fortuna con la Esfinge del Tarot de Marsella, con dos figuras, una que sube y otra que baja, esas están sacadas de la máquina. También esa idea de la rueda con Sally Nichols es muy piola en esto, que habla sobre lo que es, cómo se mueve lo que está más lejos de la rueda, cómo se mueve lo que está más en el centro de esta rueda, y quién la mueve, y lo que no se mueve, porque hay alguien que está ahí en una base firme arriba juzgando, ¿no? Si se quiere decir. Bien. Representaciones circulares son representaciones cosmológicas, obviamente. Tenemos esa tabla mesopotámica cuneiforme en donde se explica un poco el cielo, ¿no? Es un mapa celeste y los mapas celestes normalmente son circulares. La Tierra es circular, el espacio es circular, ¿no? Entonces tenemos también una representación ahí musulmana o arábica, si se quiere decir, islámica, de un universo circular, ¿no? Y lo que está en el centro es importante, y lo que gira es importante, y normalmente también hay alguna idea de que hay una estabilidad. Hay un centro, pero también hay una figura de un buey y un león, por ejemplo, en Los Ángeles. Esos son los que están sosteniendo lo que siempre gira, y lo que sostiene tiene algún tipo de rigidez, si se quiere decir, ¿sí? Bien, representaciones medievales circulares de la Rueda de la Fortuna, acá el de Visconti Forza, con una figura central que es ciega, ¿no? Que hace un guiño hacia la justicia, un pobre que está abajo, un rey que está arriba, y como esa figura central que no se mueve está en el medio, ¿no? No está arriba porque lo que está arriba caerá, pero está en el medio. En el centro está esa figura inmutable. Esa es otra representación ahí que tenemos a la izquierda de otra representación medieval. No me gusta usar medieval porque tomamos como si el mundo entero en la época medieval europea fuera lo mismo, y no lo es, ¿no? Entonces una representación europea medieval, perdónenme, una representación tibetana sobre cómo la existencia es una mandala circular, ¿no? Kármica. La idea de karma está puesta en la esfinge. Y una idea sino o china de cómo el universo está puesto, tres energías en el medio que están compitiendo y hacen con que el mundo humano de los espíritus se mueva. Ese es el centro de esta rueda kármica tibetana, que también tiene una expansión en el taoísmo o en las filosofías chinas o orientales. Bien, volvemos a la esfinge. La Arcana 10 de la máquina, la versión tercera, gana color y ahora tiene otro tipo de relación simbólica, ¿no? Se ha redibujado un poco la figura de la esfinge, su rostro, sus tetas ahora son polifórmicas, la espada ahora la empuña de una forma más firme y corta las ceras, pero corta en carne, ¿no? Se corta a sí misma para marcar un antes y un después. Tiene una corona, entonces ahora ya es de una realeza. Está de vuelta puesta delante de las puertas, por más que eso esté muy sugerido, pero se tiene que entender que está delante de las puertas. Habla su nombre en espejo y al revés y al contrario.
Y la sangre que sale de su teta marca un libro, ¿no? Le pone sangre a un libro, que es el libro de la historia, que puede ser también una especie de libro cassette. El cassette que está como tecnología en Les Maestres, en La Diabla y en La Llamada, en La Máquina Colorida, pero también ese libro tiene 2 columnas, le hace un guiño a la papisa, y esa sangre es la sangre puesta de quien realmente tiene que sufrir en carne para que el sistema siga perpetuándose. Es un libro escrito en sangre, ¿no? Hay muchos libros que son escritos con la sangre de quienes sufren la desigualdad del sistema. En ese sentido propone, obviamente, la máquina como elemento mágico, como talismán, propone también que esto deje de estar sucediendo, ¿sí? Bien, hay más cosas escondidas ahí, pero por el momento la rueda de la fortuna y el destino final, ¿no? Porque si estamos hablando de fortuna, estamos hablando de destino, estamos hablando de suerte. Si estamos hablando de destino, estamos hablando del tarot y estamos hablando de las mancias que buscan elucidar cuáles son los caminos que se esconden y cuáles son los hilos en el tiempo que nos llevan hacia un lugar u otro y cómo podemos accionar o entender qué es ese destino, qué es lo que está puesto. Está puesto en el tarot esa evidencia, está puesta en la astrología esa evidencia, ¿no? Y en otras mancias esotéricas que son divinatorias, ¿no? La fortuna y la adivinación son lo mismo, ¿no? Es de la misma ciencia, ¿no? El entender el pasaje del tiempo y el proyectar eso en adivinaciones son las mismas tecnologías. En la mitad del camino se encuentra el centro de nuestro relato místico, el misterio guardado, lo inexplicable. Las ideas de karma, de buena ventura, de las gracias de los dioses, de la suerte otorgada, sea buena o sea mala, el reflejo en nuestras vidas del peso de acciones de otras generaciones o de vidas pasadas en el ahora. En verdad, la falta de explicación racional para el caos que sigue presente, las injusticias, la presencia abundante de las catástrofes en las vidas de muchos, los caprichos del destino, los caminos ya escritos, la respuesta que se escondía en la pregunta ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Está destinado a suceder? ¿Por qué sucede de esta forma? ¿Quién controla el hilo? ¿Quién controla el hilo de esta narrativa? Rachel Pollack y Pixie nos dicen que esta arcana tiene conexión con la 21, porque la esfinge está puesta ahí y ella después no está más, pero las figuras querubinas están leyendo un libro como estudiando la suerte y la fortuna para hacer un juicio, después del juicio final, de quién está en el centro, ¿no? Ahora en el centro está la rueda, sube y baja, el tarot la rota y esas cosas, ¿no? Pero los querubines estudian. Por eso tiene una conexión con la 21, pero en estudio del libro de la vida. Y que en los cielos está escrita nuestra historia y que el misterio es el centro del universo, que nos muestra nuestras ignorancias y nos humilla, porque aplasta nuestro orgullo. La letra hebrea que se relaciona con esta arcana es Kaf, la palma de la mano, lo que nos lleva en la mística de la máquina de vuelta a la emperatriz, como el cuerpo, y si estaba escrito en la palma de la mano nuestro destino, por eso la esfinge también tiene una relación directa con la emperatriz. La emperatriz que es aquella regente, cisgénera, casada con un hombre poderoso, blanca, primera dama, llena de poder, ¿no? Y la esfinge, como una travesti, que no tiene ese tipo de poder. Son dos mujeres, son dos feminidades, son dos emanaciones de la misma energía, entre comillas, pero ¿qué onda, no? ¿Cuál es ese destino? Bien. Los hilos de la vida, ahí volviendo al libro de Thoth, ahí tenemos a la fortuna, ¿no? Entonces no es la rueda de la fortuna, ahí Crowley juega con la nomenclatura, me gusta eso. Está la fortuna, la esfinge sigue ahí arriba, hay una correspondencia con los cielos y lo que está arriba y lo que está abajo, ¿no? Y es Júpiter.
Los hilos de la vida. La palabra griega moira significa indistintamente destino, parte, lote o porción de la fortuna. En el principio, las moiras fueron concebidas como divindades indeterminadas y abstractas. Las moiras, las que controlan, las moiras en general, ¿no? Quizás incluso como una sola diosa. Una vez que su número se estableció en 3, son 3 las moiras, los nombres y los atributos de estas diosas quedaron fijados. Cloto, la hilandera, hilaba la hebra de vida con una rueca y un huso. Su equivalente romana, porque estamos hablando de la mitología griega, su equivalente romana era Nona, originalmente invocada en el 9º mes de Gesta. Al llegar al mundo, la hilandera estuvo hilando nuestro hilo. Llegamos. Encontramos a Láquesis, la que echa a suertes. Ella medía con su vara la longitud del hilo de la vida que Cloto había puesto, ¿no? Su equivalente romana era décima, la décima arcana, análoga a Nona. Entonces llegamos y tenemos un hilo de vida que está medido por una otra moira. Una la otorga, otra la mide. Y la tercera, Atropos, la inexorable o la inevitable, literalmente la que no gira, a veces llamada de Aisa. Era quien cortaba el hilo de la vida. Elegía la forma en que moría cada persona, seleccionando la hebra con sus detestables tijeras cuando llegaba la hora. Su equivalente romana era Morta, la muerte. Y Júpiter, todopoderoso benefactor, les temía a estas diosas que tendían incluso su hilo. Estas diosas tienden los hilos de los dioses también. Entonces hasta Júpiter le temía a la esfinge. ¿Quién no le temía a la esfinge en el mundo grecorromano, no? La figura central de la esfinge, representada por la junción de las 4 criaturas, o la figura transicional entre una era y otra, porque está también esa idea de que la esfinge tiene esas características porque es la junción de un toro con un águila, con un humano y con un león, que son las 4 figuras zodiacales cardinales o fijas, dependiendo de la era que estemos, y de cómo en el centro se juntan esas constelaciones para formar un ser que tiene partes de todos, ¿no? Esos signos zodiacales. Pero también a mí me gusta otra mitología que era que del pasaje de Leo a Cáncer se mezcla un poco esa figura de, porque Cáncer es como la luna, bastante femenina, tomen esto con pinzas, entonces se mezcla el león con la mujer y nos da esta idea de que la esfinge es una amálgama entre eras, ¿sí? Bien, todas proposiciones simbólicas del centro, la periferia, del cambio de eras, del pasaje de un lugar a otro, de la conjunción de ciertas energías o ciertos simbolismos, ciertas energías arquetípicas que se mezclan, ¿sí? Que se mezclan de una forma primera. Y esa mezcla la máquina la trata como las travestis. En el caso específico, quien sirve de inspiración para esta esfinge en su forma humana es Sheila Wonderbird T, que es su nombre de guerra, su nombre de trabajo, ¿no? Nació en 1991 y es una actriz pornográfica. Entonces, si la tele arranca con Les enamoré, llegamos a una actriz que no es como la emperatriz, que trabaja con esa parte tan hermosa y tan linda de los reality shows, ¿no? Trabajamos con una actriz pornográfica, y no cualquier actriz, sino que una actriz trans, una travesti actriz, ¿sí? Y en ese sentido está la educación que se recibe a través de la televisión de lo que es sexualidad y cómo se desempeña la sexualidad, cómo los cuerpos actúan, ¿no? En un reality show. La tele y la televisión enseña a quien está creciendo en este mundo capitalista, dentro de esta sociedad neoliberal, cómo una tiene que garchar, básicamente, ¿no? Y qué es lo que cada corporalidad tiene derecho a, o cómo funciona en, y cómo puede desempeñar papeles sociales. Y en ese sentido, el papel social que las travestis se le asigna en esta sociedad como trabajadoras sexuales, básicamente, o si no, nada, ¿no? Hay una objetificación y una fetichización y una marginalización de las cuerpas travestis.
Y acá yo les voy a hacer un parafraseo que no sé si me voy a acordar cuando esté armando la clase del mundo, pero la figura del Mundón 21 de la máquina blanco y negro que tiene una cola que brilla es una respuesta a esa inserción de las cuerpas trans y travestis adentro del trabajo sexual y de cómo una trans está dentro del mundo del tarot y entonces haciendo ese juego de que mi corporalidad no sirve solo para el consumo sexual, sino que también se incide en la simbología y en el simbolismo del tarot y la esotería y de cómo las cuerpas trans y travestis tienen una espiritualidad que debería ser vista como potente, a pesar de que existe esa objetificación, palabra difícil para mí, objetificación en portugués y fetichización en portugués. En portugués hay palabras que me salen más fáciles. Travestis y trans, narrativas marginales, representación, o principalmente la falta de esa, mediática, de las cuerpas que escapan a esa normalidad, las grietas del sistema. Pero la pornografía es una grieta del sistema, ¿no? Entonces, y está de vuelta la idea de que entonces todo en la tele no solo es una mentira, pero también es un documental. No miramos a la tele como si fuera fantasía. Y escuchen lo que estoy diciendo. Es difícil mirar a la representación imagética y eso no nos damos cuenta porque tendríamos que tomarla como mentira. Porque si no la tomamos como mentira, la tomamos como verdad. Entonces eso quiere decir que es una realidad documentada. No es algo que está armado, como una mentira posta que nos están contando para que la creyamos. No es así. La vida no es como la vemos en la tele, ¿no? Es una representación de algo. Pero si no hacemos ese camino de tomarla como una mentira de un sistema que está tratando de vendernos algo, la tomaremos como verdad absoluta, es parte de la realidad y es así realmente que los cuerpos se organizan, las cuerpas se organizan. Entonces, con la idea de documental, les indico dos, Boys from Brazil, de 1993, que es un documental todavía antropológico, como una visión de afuera sobre Boys from Brazil, y están hablando de las travestis. Entonces, no Boys from Brazil, son Women from Brazil, ¿no? Las travestis de Brasil y las travestis de Latinoamérica, que es una expresión muy latinoamericana, y Ángel Mujerón, que es cuando una corporalidad de América ocupada se mueve hacia el continente colonizador, Francia en este caso, y qué es lo que sucede, ¿no? Son dos documentales. La representación mediática existente filtrada por la mirada de subjetividades europeas, el consumo de narrativas de superación en los límites de falta de acceso y violencia. Entonces esa narrativa también de que hay un premio para quien sufre, ¿no? Hay un premio para quien es visible en este sistema. Hay un premio para quien juega el juego de las narrativas de superación. Villa Travesti, un documental que al contrario es hecho desde el sur con una travesti sudamericana, entonces empezamos a ganar un poco de voz, capaz protagonismo si se quiere decir, capaz visibilidad si se quiere decir, pero se empiezan a contar las narrativas marginales desde un punto de vista marginal. Ya no es como Europa haciendo, estos salvajes, vamos a hacer un documental sobre, hay una voz propia, todavía con herramientas coloniales, esto lo digo yo, pero hay un cambio, ¿no? Bien, y no nos olvidemos que esta esfinge como sello cuarto o sello tercero, dependiendo de lo que estemos atentas o no, es organización del caos. La máquina cuarta, versión lunar, la primera, porque la esfinge se habrá dado cuenta que muta bastante, es mutable, posta. La arcana 10. La simple existencia de vivencias que contestan a la universalidad de la visión patriarcal es tomada como una amenaza. El sentido reproductivo de los sexos y su construcción genérica que explica el porqué de las vidas, presente tanto en el mitos de la grandiosa
como en las jupiterianas del dios Pater, esas dos mitologías explican las cuerpas como reproductivas. La gran diosa madre es madre porque parió. Entonces, a las feminidades, el parir. Y el gran dios Pater es Pater porque insemina. Entonces es dador de vida. ¿Qué vida? La que nace. Entonces, son reproductivas, son mitologías reproductivas, la gran diosa y Júpiter. Como de cualquier faceta y cualquier máscara que se pongan. Si terminan en una mitología que es crecé y multiplicaos, estamos hablando de lo mismo. Son mitologías reproductivas. Pero esas mitologías reproductivas pierden poder en las cuerpas que encuentran placeres no reproductivos. De vuelta guiño a la 21 de la blanco y negro. De estas cuerpas, las travestis siempre, en comillas, porque el régimen patriarcal no existe desde siempre, y tampoco existirá para siempre, fueron la línea de frente en las batallas. Eso sí, en el régimen patriarcal las travestis siempre fueron la línea de frente en las batallas. Por eso, los lugares de destino, acá en las máquinas de tarot, Arcana 10, el trabajo pornográfico, no son kármicos, no son construcciones, no son kármicos. No hay un destino. Las travestis no están destinadas a trabajar en la pornografía, no están destinadas a trabajar en la esquina, no están destinadas a ser objeto de consumo, no están destinadas a ser marginales. Eso no existe como un poder kármico. Eso no es kármico. Eso es socialmente construido en una semiconciencia de cuál es la realidad presente, de quienes sienten la amenaza narrativa en la existencia de nuestras cuerpas. Es una construcción semiconsciente a través del miedo a las cuerpas disidentes. No es kármico. No es kármico que las travestis tengan 35 años de vida como media. No es kármico que 80% de las travestis y las personas trans estén ocupando posiciones de trabajo sexual. No es kármico. No es destino. Es socialmente construido. En el centro del universo está la semilla del inicio y del fin. Está la presencia de la divinidad en el todo, el cuerpo crístico que habita cada rincón y cada vida, pero no como el sueño andrógino, platónico, patriarcal de la unión de los opuestos. No, en el centro del universo está la travesti negra, periférica del mundo y de la historia y del universo. Nota sobre la esfinge. Y acá tenemos una segunda versión de la máquina, porque está la bootleg lunar y la lunar comercial. La esfinge se conecta con las eras, divisora del campo de actuación del Arcana 4. Se habrán dado cuenta que la alfombra es igual a la del emperador, pero acá ella se para en el medio. Al mismo tiempo que es la que la papisa apunta y sintetiza al binario desgarrado de la loca. La esfinge se conecta con el mito de Casandra, o el mito de Casandra, que hablaba la lengua de las serpientes. Ella habla las serpientes. ¿Sí? Acá vemos que son dos en la bootleg lunar. Y Casandra podía profetizar el futuro, pero nadie le creía por haber negado acostarse con Apolo. Y a mí me encanta este mito de Casandra porque Apolo le da el don de la profecía si se acuesta con ella. Y Casandra le dice, no. Entonces Apolo le da el don de la profecía, le escupe en la boca y nadie le cree a Casandra. A pesar de que ve el futuro, nadie le cree y se vuelve loca. Apolo, el dios solar, patriarcal, le escupe en la boca como castigo para que nadie le crea sus profecías a pesar de que son ciertas. La esfinge se conecta con la idea de la doble conciencia de quienes son observades y moldeades por los ojos de otredades en situación de poder, mientras tienen que buscar sus raíces cortadas por esos mismos. Es esa idea de doble pensar. Que quien es inmigrante, por ejemplo, sabe, quien habla dos lenguas y tuvo que aprender una lengua para poder comunicarse y ganar el sostén y el pan de todos los días, como inmigrante sabe lo que es tener una lengua madre y tener una lengua que se usa para vender, para poder sobrevivir, ¿no?
La esfinge se conecta con la necesidad de las creaciones marginales y su relación con el centro Villa Travesti. Bien. Tarot cartográfico, centrales versus periféricas, la precarización de las condiciones materiales de las periferias en términos globales y también en términos locales es la base para el desenvolvimiento de las regiones centrales. Esto es antiguo. Las regiones centrales entre sí y de común acuerdo sostienen la narrativa de tensión para justificar la desigualdad. El progreso, ¿no? Calma. Llegaremos todos. El sistema extractivista potenciado en el periodo colonial de Occidente. Por eso no hay Occidente y Oriente. Si somos parte del mundo occidental, ¿por qué a nosotros nos sacan todos los recursos y nos invaden y nos sacan la tierra? ¿Cómo así? ¿Qué Occidente y Oriente es ese, no? La idea del Occidente sigue vigente y se hace extremadamente visible cuando analizamos los éxodos de cuerpos en dirección a esos centros. Las travestis y las mujeres trans sueñan con ir a Italia. Al mismo tiempo, las crisis centrales son meramente discursivas, así como sus manifestaciones de salvadores coloniales, mientras las crisis periféricas son constantes y reales. Cuando estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, si hay lugares que estamos en guerra, desde que tenemos conciencia, ¿de qué están hablando las narrativas coloniales? ¿Qué tipo de tensión y fin de mundo prometen? Si ya estamos en guerra, ya estamos en crisis, ya estamos en falta, ya nos están sacando todo. ¿Cuál es ese miedo y por qué participamos de ese teatro? Como si no estuviéramos en un lugar vulnerable en el hemisferio sur, ¿no? Como si tuviéramos algún tipo de privilegio en el orden global. Y la polimastía en la esfinge, ¿qué onda? Es un guiño también a Diana, la diosa de la luna, y Artemisa, la diosa de las muchas tetas. Para ponerlo en imágenes, explicando con naranjas. Acá la alfombra del emperador y la división de la esfinge. La papisa que apunta a estas dos columnas y las dos columnas que están atrás de la esfinge. La esfinge, para los árabes que la conocen, a la grande esfinge de Gizeh, material y posta, la conocen por el nombre de Abu al-Haul, o padre del terror, o madre del terror, ¿no? Dependiendo de cómo la veamos. Entonces la esfinge es la madre del terror. Una travesti histórica del 70 en Francia. Y las travestis sudamericanas brasileras. Brasil, dice el enunciado, Brasil, campeón mundial de travestis. Brasil es el país mundialmente conocido por más matar travestis. La tierra de leche y miel. A mí me gusta que en la máquina cuarta lunar, la última, la esfinge no sangra, sino que vierte leche sobre ese libro. Ya no es la sangre de las travestis y las trans y las disidencias que cae sobre ese libro y no se escriben con sangre, porque ya basta de sacrificio también. Entonces se escribe con leche y se escribe con miel. Gracias.